la palabra, seguimos por aquí con Amparo Gutiérrez, compañera luchadora social que ha trabajado igualmente, yo diría, como todas las compañeras que en esta mesa nos acompañan. Y Amparo se ha recorrido el país, ¿verdad? Porque en esta organización de mujeres nacional, de mujeres indígenas, yo creo que tiene mucho que comentarnos en este sentido. Te doy la palabra, Amparo. Gracias, buenos días a todas y a todos. Primeramente agradecer a la CEDEREC, a la doctora María Rosa Márquez, a Carmen Morgan, que siempre nos ha apoyado muchísimo por estar hoy con ustedes aquí en este evento. Me pongo lentes porque no veo. Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas y sus organizaciones seguimos debatiendo y aportando para hacer realidad los estados plurinacionales y el buen vivir, o el vivir bien, para insistir en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y continuar el largo camino de construcción de una nueva sociedad que garantice la paz y la equidad para todos, indígenas y no indígenas. En ese tenor, la REMUY, que es la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas, REMUY, que es la organización que yo presido, es una organización social mayoritariamente indígena, multicultural, autogestiva, independiente, autónoma, democrática, de mujeres y hombres que luchan por la autonomía de los pueblos indígenas, el cumplimiento de los derechos indígenas, el desarrollo con identidad y el buen vivir, y que actualmente contamos con presencia en 14 estados de la República. Por ahí al ratito les vamos a facilitar unos trípticos que hemos hecho sobre la Declaración de los Pueblos Indígenas, que nos sirve para difusión, entre otros más, sobre violencia, más bien en contra de la violencia, sobre salud, sobre educación, en fin, hemos tratado de abarcar toda una serie de situaciones como organización. En ese tenor tenemos relaciones fraternas de intercambio y hemos tenido relaciones fraternas con otros pueblos indígenas de Latinoamérica, entre los cuales está el pueblo Nasa de Colombia, con el cual tuvimos oportunidad de convivir una delegación que fue de aquí de la REMUY, allá al Cauca, en los trabajos del Congreso de Comunicación que hubo, y que a partir de allí se ha generado una organización o una relación muy fraterna con ellos, y que por tanto el día de hoy, Día de la Resistencia Indígena, el día de hoy, independientemente de que el tema, que también lo vamos a abordar, del desafío de los pueblos indígenas en las grandes ciudades, sí queremos hacer mención y hacer denuncia de lo que está viviendo este pueblo, que nos tocó vivir con ellos, que nos tocó intercambiar, que nos tocó soñar conjuntamente y que nos tocó admirar el proceso de organización, de resistencia y de autonomía que tienen. Queremos mencionar, porque esto no se dice en las noticias de aquí ni en muchos lados, pero sí sentimos que es una obligación moral el decirlo. De lo que está viviendo ese pueblo con el que nosotros estuvimos conviviendo, soñando, disfrutando esta delegación de nuestra organización, y lo que está viviendo desde el pasado 6 y 7 de 8 de julio en el poblado de Toribío, que es una comunidad ubicada en la región del Cauca, en donde después de 3 días de hostigamiento de las FARC, el puesto de policía y el ejército y demás, pues no hicieron nada, y solamente sirvió para que los que estaban muriendo fueran los compañeros de la comunidad. El asunto se desbordó cuando el día 8 de julio un mortero de la guerrilla impactó las instalaciones de salud indígena, que es un proceso que ellos mismos construyeron, que es un hospital que ellos construyeron y que estaba atendido bajo una política muy clara que tiene el pueblo Nasa, donde estaba el personal médico y paramédicos atentos a lo que pudiera suceder por los combates.
Resultaron 6 heridos, entre ellos la jefa de enfermeras, y que estuvo a punto de que le amputaron una pierna y a punto de perder la otra. Frente a este hecho, las autoridades indígenas dijeron a los medios de comunicación que la fuerza pública, que está militarizada, de todos modos no le servía absolutamente para nada. Y que además de esto, los únicos que corrían los riesgos era la población civil. El gobierno nacional obviamente no había hecho nada por salvaguardar a la población. El gobierno se incomoda ante esto y el presidente quiere dar una respuesta y convoca a un consejo de ministros ahí en Toribío. Esto lo vieron con buenos ojos las comunidades, que vieron la oportunidad de exponer una vez más las demandas que tienen ante el gobierno. Sin embargo, cuando llega a Santos, a Toribío, es recibido por una ráfaga de metralletas de la guerrilla y aún así baja. Santos se compromete a 3 reuniones, una con ministros, una con alcaldes indígenas y una con autoridades indígenas. Se llevan a cabo las 2 primeras, las de los indígenas, ya no va el presidente, manda a cualquier funcionario. La gente se indigna y le dice obviamente que eso no es el trato y que además se necesitaba la participación directa del presidente para tomar decisiones de fondo, porque las demandas tenían ya más de 1 año puestas. Las comunidades ya reunidas en señal de protesta se van al Cerro de Berlín, que es donde están las autoridades policíacas y militares, y los bajan de allí. Les dicen que obviamente si no están para salvaguardarlos, pues que tampoco estén para provocar a la guerrilla y los pongan ahí en medio. Es la fuerza de la comunidad indígena que los hace bajar, pero sin embargo la prensa nacional dice que los indígenas denigraron a los militares al bajarlos, ¿no? Cuando en realidad lo único que hicieron es hacer uso de los derechos que están consagrados hacia los pueblos indígenas, puesto que ellos no estaban cumpliendo con su papel, a más de que no hubo tal denigración, ¿no? O sea, fue de manera pacífica, no hubo un solo disparo, no hubo nada, solamente la fuerza y la contundencia del pueblo indígena Nasa en protesta por eso, ¿no? Yo creo que tú vas a poder comprometer muchísimo mejor que yo, ¿no? A partir de allí, la reacción del presidente fue desalojar a los indígenas del cerro a como diera lugar, ¿no? Fue la orden. No podían permitir que los desarrapados indígenas humillaran al gobierno. Y al día siguiente la fuerza pública desalojó a los indígenas del cerro, yendo como resultado 22 heridos indígenas. Ante esto, las comunidades y los pueblos de alrededor se suman al levantamiento y se inicia toda una serie de protestas. A la fecha de este último comunicado que nos daban los compañeros, que era el fines de julio, había ya 2 muertos en esa situación de contener las protestas por parte del ejército. El 18 de julio nuevamente la guerrilla cerca del área urbana del poblado de Toribío y atacan nuevamente al puesto de policía, y entonces los indígenas lo que hacen es ir con la guerrilla y también detenerlos, desalojarlos. Detienen a 4 milicianos y los someten a juicio, a un juicio de un tribunal de autoridades indígenas, y en donde son condenados precisamente a recibir fuetazos por la actitud que estaban tomando y por el peligro. Si ellos estaban por defensa del pueblo, no podían seguir y exponiendo al pueblo y a la sociedad civil a esas agresiones. A esto le han llamado la Guerra del Cauca. Ante esto, las comunidades del Cauca se han declarado en asamblea permanente para estar atentos a la situación. ¿Qué piden estos indígenas de Colombia? Lo único que piden es que se construya una mesa de diálogo sobre temas de desmilitarización de los territorios indígenas, el reconocimiento de territorios autónomos, el ejercicio de gobernabilidad en los territorios indígenas. O sea, lo que nos acaban de decir ayer y hoy, que está en la declaración, en el convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ante esto, la respuesta del gobierno colombiano
fue la militarización y los asesinatos. Nuestro compañero enlace en todo esto termina todo este relato y todo más anunciando que del 10 al 15 de agosto se estará celebrando el Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas por la Defensa de la Madre Tierra, 520 años de resistencia, y que además de esto se va a desarrollar allí en uno de los poblados principales, que es Popayán, ahí de la zona del Cauca. Y termina y nos dice: aquí va la situación, de por cierto muy complicada y peligrosa, pero aquí se juega el futuro de los pueblos indígenas en Colombia. Y algo que nos hizo impactarnos más cuando pensamos en las problemáticas de aquí, lo que vivimos aquí, dice: por ahora estamos en medio de esta guerra, pero estamos vivos, y mientras esto ocurra hay esperanzas y salidas. Queríamos mencionarlo a todos los interesados. Hay una página de la CIN que es donde se puede estar monitoreando todas estas informaciones, que es el órgano informativo de los pueblos de los municipios indígenas del Cauca, y en donde se puede estarnos enterando constantemente de esta información. A partir de allí sí queríamos dejarlo dicho, porque esto es ejemplo de resistencia. Y esto es lo que está pasando con las comunidades y con los pueblos indígenas. Y en efecto nosotros decimos, no solamente está el futuro del pueblo Nasa de Colombia, está el futuro de todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, incluidos los nuestros aquí en México, ¿no? Y bueno, ahora sí pasaríamos a los logros y desafíos de los pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México. Nosotros decimos que ya no abundaríamos en lo que ya expusieron el día de ayer, de la problemática que hoy exponen ya los compañeros que me precedieron, de cuáles las situaciones que vivimos en las ciudades. Yo creo que aquí tendríamos que decir solamente o agregar que esta problemática la vivimos en las ciudades pequeñas también y en las grandes, ¿no? Somos extraños en nuestras tierras, porque habría que recordar que muchas de estas ciudades se formaron a partir de invadir, de despojar y de desalojar a los pueblos originarios que allí estábamos. Bueno, y el caso del Distrito Federal es ilustrativo, ¿no? No por algo ya decía el compañero abogado, era la sede de la Gran Tenochtitlán, y obviamente este es un ejemplo de cómo el ser extraños en nuestras tierras es una problemática que se vive en muchísimas capitales del país, y que esta situación de la capital no es aislada, que igual se vive en las grandes ciudades, y ya lo decíamos en otros países, porque los estados entienden la inclusión todavía a estas alturas del partido como un sinónimo de asimilación, que para nosotros esa es otra forma de exterminio cultural y no como reconocimiento de la diversidad. Por esa situación y por ese enfoque no se diseñan políticas públicas interculturales ni en salud, ni en educación, ni en justicia, ni en producción económica. Por eso se carece de una política incluso frente al cambio climático, en donde los pueblos indígenas tienen que ver muchísimo, porque son los únicos que de cierta manera estamos conservando la situación de la madre tierra, ¿no? Y sin embargo, cuando se hace estas defensas, lo único que sucede es la represión, y ahí tenemos cantidades de casos de los de Guerrero, que a los ambientalistas, y lo tenemos más vigente, en donde nuestros recursos están siendo entregados a transnacionales, y tenemos el ejemplo claro, y aquí también lo denunciamos, de lo que está sucediendo con los hermanos Huiráricas, con las compañías mineras que quieren establecerse en los lugares sagrados de Wirikuta, y que precisamente se está en esa gran lucha, ¿no? Y que lo único que hasta el momento está planteado es precisamente el criminalizar
los movimientos indígenas, el ponerle la situación de la amenaza de la cárcel si uno quiere seguir en defensa de la madre tierra. Nosotros con esta situación decimos que en esta calidad de migrantes, que a pesar de varias generaciones seguimos siendo no originarios de aquí, sino considerados como migrantes, se da una situación de invisibilidad de los indígenas. Y tenemos casos, o sea, en Baja California Sur, a pesar que hay más de 12,000 indígenas radicados con segunda y tercera generación en las ciudades de Los Cabos, de La Paz, de Mulegé, no hay oficinas de la CDI, porque para el gobierno mexicano en Baja California Sur no hay indígenas. Por tanto, no puede haber una dependencia que atienda indígenas si no hay indígenas. Y más de 12,000 indígenas allí. Bueno, nosotros mismos como organización tenemos allí compañeros de nosotros y tenemos relaciones con más de 6 organizaciones muy fuertes de indígenas radicados en Baja Sur, y que sin embargo, bueno, ese es uno de los planteamientos, pues por lo menos se tiene que reconocer que allí estamos, que allí vivimos y que somos residentes de tal, ¿no? Pero esto se convierte en una gran problemática, porque nuestras comunidades de origen ya no podemos recibir apoyos porque ya no vivimos allí. Ya no podemos entrar en ningún programa de beneficio porque ya no somos de allí. Pero nos venimos aquí a la ciudad y resulta que aquí no existimos. Porque si hay un programa de la CDI o de la reforma agraria para indígenas y lo queremos aplicar en el Distrito Federal, pues aquí no hay indígenas. Entonces, no es zona de alta marginación, no son considerados indígenas y por tanto no hay apoyos ni programas para eso. La misma CEDEREC, que reconociendo, y eso que llevamos muy buena relación con ellos y les reconocemos en realidad todo el trabajo que hace, no hay recursos específicos para proyectos productivos de impacto real que deje de convertir a nuestras compañeras solamente en posibles trabajadoras domésticas, sino que las convierta en realidad en poder montar o les dé las posibilidades de poder montar negocios o empresas, pero de impacto. Y los máximos apoyos de 60,000 pesos, y eso si son de 5, de 6, de 80,000, lo máximo que da reforma agraria de 180,000, y eso lo da a Milpalpa, Tláhuac y a Xochimilco solamente. Pero ¿qué se hace con 180,000 pesos? Y eso para 6 personas, ¿no? O sea, con eso no vamos a cambiar las condiciones de vida reales que tenemos que enfrentar, y con eso no vamos a cambiar las condiciones ya que nos dijeron allí de marginación, de pobreza, de miseria que tenemos, ¿no? Nosotros ante todo esto decimos que tenemos que reivindicar una situación primeramente de identidad y de reconocimiento de la existencia en las grandes ciudades sin ser discriminados. Y aquí mismo yo comparto por completo lo que decía el abogado al decir que de repente lo que más importante tiene que ser el reconocimiento de nuestra identidad, pero nuestra identidad aquí en la ciudad, porque resulta también que la visión que tenemos es solamente de los indígenas como la escenografía y como el folclore en algún evento, ¿no? Para eso nos invitan, y más si llevamos nuestros trajes porque lucimos mejor. Yo recuerdo en alguna ocasión en una salida que hicimos a un evento en el extranjero, que la organización llevaba las propuestas, las ponencias, y nuestros compañeros iban en ese sentido a dar la participación. Y alguna compañera de repente la vemos pintada la cara de rojo y negro, con plumas en la cabeza y demás, claro, ¿no? Cantidad de fotografías, cantidad de todo, pero decíamos, nosotros así por eso no queremos distinguirnos, ¿no? Ni queremos que nos entrevisten los periodistas por eso, ni queremos que nos pongan atención porque vamos pasando y nos van viendo. O sea, no es por eso. Nosotros queremos que sea, pero porque sea por nuestras propuestas, que sea por nuestros contenidos,
que sea por nuestro programa que estamos haciendo llegar y que sea por la exigencia de nuestros derechos y no la exigencia de los derechos de una lámina de cartón o de un pollito. No, nuestra exigencia de derechos al acceso a nuevas tecnologías, nuestra exigencia de derechos a precisamente proyectos, pero proyectos con fondo y que en realidad cambien el nivel de vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, de ese tipo de situaciones. Que no perder nuestra identidad, definitivamente no perder nuestra identidad, pero no se pierde la identidad cuando precisamente se tiene acceso a la tecnología y se tiene bien claro lo que se quiere hacer. No queremos porque resulta, y ha resultado en más de una vez, que a muchos de nuestros compañeros de organización que hemos procurado en fortalecer los liderazgos y que hemos procurado precisamente capacitar, decir, y que digan, ah, no eres miserable, eres profesionista, tienes maestría, tienes doctorado, eres experta, entonces no eres indígena. Porque así es como está visto. Nuestra propia organización, incluso alguna vez tuvimos algunos debates en ese sentido, porque nuestra organización ha tenido que, o ha tratado de volverse autosuficiente, autónoma, y lo más posible no andar pidiendo para hacer esto o lo otro, o para salir o para acá. Porque nosotros decimos que nosotros tenemos que darnos nuestros propios recursos, y sin embargo, de repente han sido los pleitos de ese estilo. Quisiéramos terminar rápidamente con una serie de propuestas que nosotros vemos en cuanto a los retos que tenemos, ¿no? Queremos decir que nosotros somos ese vínculo y ese eslabón con nuestras comunidades y que tenemos que ser precisamente los residentes de aquí, los que no perdamos la identidad, pero que estemos con ellos. Para lo cual estamos planteando que se tendrían que dar programas y políticas públicas precisamente que pudieran repercutir no solamente aquí en la capital, sino que aquí es reflejo a los estados, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, lo que aquí se hace se refleja, y esto sería en bien de las comunidades indígenas. Requerimos y demás el fortalecer los liderazgos juveniles y los liderazgos de jóvenes sobre todo, y de mujeres. Estamos planteando que se tendrían que establecer políticas para establecernos no solamente en puestos ambulantes aquí en el Zócalo, sino instituciones y locales en las centrales de abastos, que es donde se comercia a fondo y en donde podrían llegar nuestros productos de todos lados aquí. Tendríamos que plantearnos el hecho de asegurar becas para nuestros hijos, para nuestras hijas, pero becas aseguradas en la UNAM, en la UAM, en el POLI, como lo tiene ahorita Chapingo, asignado a poblaciones indígenas, independientemente que estén aquí en el DF o que podamos mandar a nuestros muchachos que al final de cuentas tienen que venir aquí a las ciudades, al Distrito Federal. Estamos planteando casas de estudiantes para nuestros muchachos y para nuestros estudiantes y nuestras muchachas aquí en la capital, dignas, o sea, no un cuartucho feo, maloliente, en donde no tienen que comer. Casas de estudiantes con infraestructura adecuada, con alimentación sana, nutritiva y con la infraestructura necesaria para que ellos puedan estar aquí seguros y puedan acceder a esos niveles de profesionalismo que necesitamos en las comunidades. Estamos planteando becados al extranjero con estas mismas características. Estamos planteando la inserción en todos los órganos de decisión y de formación de políticas públicas, no solamente en los ámbitos legislativos, sino en todos los consejos, incluidos el de la sociedad civil, que no tienen de repente la menor idea de cómo estamos viviendo las comunidades indígenas. Por último, decimos que para hacer frente a todos estos desafíos, los pueblos indígenas reivindicamos nuestro derecho a la comunicación, que consideramos también una herramienta estratégica para nuestra incidencia, y demandamos a los medios de comunicación masiva que nos incluyan en su agenda, ya lo decía, no como folclore, sino en nuestra real dimensión. Y decimos por último y repetimos las palabras de los compañeros colombianos: somos hijos de la madre tierra que amamos y defendemos con la vida. Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los pueblos y sus organizaciones seguimos debatiendo y aportando para que en la Conferencia Mundial del 2014 los estados discutan nuestra agenda y no la que impongan los países poderosos y las corporaciones multinacionales. Gracias.
reflexiones que no bien, nada más te referiste a las vivencias o a las exigencias a nivel del Distrito Federal, sino a nivel latinoamericano. Efectivamente, seguimos en la lucha, estamos en la lucha y estos reclamos hacia un vivir bien, a un vivir digno, a un vivir con todos los servicios que realmente debemos de tener, pues son los que tenemos que poner subrayados en la propia agenda. Bien, damos la palabra a una compañera mazahua, de comunidad mazahua, que igualmente ha vivido en estas grandes ciudades como la Ciudad de México y que hoy Lorenza Salgado tendrá también que platicarnos sobre ello. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Lorenza Salgado Huerta, originaria de Crescencio Morales, Michoacán, y radico aquí en la Ciudad de México desde 1989. Mi comunidad lleva por nombre Mazahua. Cabe mencionar que solo terminé la secundaria. Cuando me vine aquí a la ciudad, bueno, fue con el objetivo de superarme, o de terminar mis estudios y todo. Pero bueno, llego acá y pues radicalmente cambia todo, no es lo mismo vivir en un pueblo que llegar a la ciudad. Posteriormente, en 1991, se mete en un conflicto mi comunidad en donde la persona que nos representaba supuestamente conoce al supuesto dueño de esa comunidad donde nosotros habitábamos. Esta persona le dice, mira, ¿sabes qué? Pues como todos son indígenas, o sea, somos indígenas, nos decían, mira, les regreso, o sea, les doy para que se regresen a su pueblo. Ustedes no pueden vivir aquí en la Ciudad de México porque no me podrían comprar este predio. El representante de nosotros dentro de nuestra comunidad nos pasa esta información y pues algunos por el temor, como lo comentaban ya algunos compañeros, dentro del gobierno pues hay mucho poder, ¿no? Y decían, bueno, sí, algunos integrantes de la comunidad y de entre ellos mi señor padre aceptó el dinero de decir, bueno, está bien, yo me regreso. Estábamos ya divididos, la mitad se quería regresar y la mitad quería pelear por